Sí, a esta hora estamos en comunicación con el sociólogo Manuel Jerjes Loaiza, quien tiene la gentileza de atender el llamado de Nacional. Doctor Jerjes Loaiza, muy buenos días, bienvenido a Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué es lo que pasa en la mente de algunas personas? ¿Qué se activa cuando salen a comprar de manera compulsiva a los centros comerciales cada vez que la autoridad, en este caso el gobierno, dicta una cuarentena? ¿Cuál es la explicación sociológica que se puede ver a partir de esta conducta de cierto segmento de la sociedad? Bueno, nosotros estudiamos o analizamos individualmente a las personas, creemos que éstas actúan por determinados aspectos muy personales, muy privados, o incluso por fracturas o traumas personales. Sin embargo, no consideramos que hay aspectos sociales o psicosociales. Me refiero a imitaciones o en todo caso circuitos de comportamientos que van retroalimentándose unos a otros. O sea, a veces no tomamos en consideración que el miedo termina transmitiéndose y termina contagiándose, haciendo que todos nosotros, por más que estemos muy seguros objetivamente de que no va a pasar nada malo como quedarnos sin los recursos necesarios para poder comer, para poder estar tranquilos, que van desde un papel higiénico hasta pues, un kilo de arroz, igual voy a ir a comprarlos, igual voy a querer acaparar absolutamente todo. Y esto lo hago en consideración a que tengo en la mente de una manera muy clara, muy definida, la idea de que si todos lo hacen, yo también tengo que hacerlo. Doctor Jerjes, buenos días. Usted hablaba de algunos traumas emocionales que a lo largo de la vida pudieran haber ocurrido. Hay mucha gente que, bueno, que uno ve en las colas y tienen más o menos 40 años, entre 40 y 50, que son los líderes de familia, no los papás y las mamás que han estado en estas colas ayer muy temprano. Nos referimos a estos traumas de los 80, en que no teníamos ni arroz ni azúcar y que había que hacer largas colas. Eso nos puede venir desde pequeños, por ejemplo, en que recordábamos justamente situaciones difíciles. ¿Podría ser una réplica de esos años? En términos generales, la cuarentena ha significado desde sus inicios una especie de recuerdo hacia un pasado doloroso, ¿no? Hacia un pasado en donde la seguridad de la vida estaba en tela de juicio, es decir, no teníamos la seguridad de absolutamente nada. También está en esa década en donde, como bien se dijo, todo era muy difícil de comprar, era difícil. Claro. 7:12 minutos. Estamos hablando ya de una generación un tanto más joven. Y esta gente, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, nos repite lo último porque hubo una ligera interrupción, doctor Jerjes. Así es. Ok, sí, estaba comentando que seguramente que hay algo de ello, de la década olvidada o la década perdida de los 80s, en donde había una crisis económica muy fuerte, una violencia política muy grande, en donde había también pues un toque de queda que dificultaba la circulación de las personas y a su vez dificultaba bastante que podamos obtener los recursos necesarios para poder vivir, ¿no? No solo económicos nosotros mismos, sino también para poder comprarlos. ¿Hay algo de eso? Sí, hay algo de eso, pero no solo ello, sino también está la idea de que el mundo se va a acabar, la idea apocalíptica que en realidad la tenemos todos en la cabeza, porque desde ya, tanto la cinematografía como las historias en términos generales nos apuntan a eso. El miedo y la crisis medioambiental, el miedo y la crisis económica, la crisis política, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, los movimientos sociales, todo eso nos hace suponer que estamos muy cerca del fin, que estamos muy cerca de un cataclismo, o sea, estamos muy cerca finalmente de una crisis muy siniestra de nuestras propias vidas. Lo tenemos muy incorporado, tenemos mucho temor, es una sociedad del miedo, y en esa sociedad del miedo, el acaparar todos estos recursos es parte de eso. Doctor Loaiza, y justamente algunos grandes establecimientos comerciales utilizan estas estrategias del neuromarketing y ponen, por ejemplo, solo por hoy, 2 kilos de huevo por 15 soles.
según los expertos en neuromarketing, cuando ponen solo hoy, se activa en el cerebro humano lo que usted acaba de decir, el miedo a la hambruna, que incluso es muy bíblico, ¿no? El diluvio universal. Entonces terminamos por comprar, ¿no?, de manera compulsiva algo que ni siquiera habíamos pensado hacerlo, porque se activan ciertos mecanismos mentales que los estrategas lo utilizan muy bien, ¿no? Y esto seguramente puede explicar por qué cientos de personas en estos momentos están haciendo cola en los exteriores de los supermercados para comprar alimentos que no van a escasear a partir de la cuarentena. Sí, el neuromercado, como le llama, y es muy cierto lo que menciona, tiene mucho que ver con esta venta no de productos, sino venta de sueños, de fantasías. Eso es lo que se le conoce como venta de simulaciones o simulacros. Las simulaciones equivalen a un mercado en donde se nos vende no el producto material objetivo, se nos vende en cambio una idea, un pensamiento, una seguridad. Cuando se nos vende un producto, no se nos vende el producto para consumirlo, se nos vende la seguridad de tenerlo en nuestras manos o de poder de repente con él producir una especie de satisfacción psicológica, en este caso una satisfacción psicosocial. Y eso es lo que sucede con el mercado. El mercado hace mucho tiempo, a través del marketing, dejó de vender productos por la calidad en sí. Ahora nos lo vende para vendernos una supuesta felicidad. Eso se llama una lógica de las simulaciones o del simulacro. Y eso es parte de esta nueva globalización. Una globalización que gasta millones y millones, ya no en lo que representa el producto, sino en cómo vender el producto. Y eso nos lleva, pues, muchas veces a una crisis mental, a una crisis social, en donde no sabemos muy bien qué es lo que estamos comprando, ni tampoco sabemos qué es lo que vamos a poder comprar con lo que tenemos. Viajes, excursiones, promociones, productos, todos seguramente sin ningún uso aparente o ningún uso inmediato, terminan acaparando nuestras vidas y llevándonos incluso a una situación muy difícil económica. Y el factor o el fenómeno papel higiénico nuevamente se repitió ayer en los grandes supermercados de Lima y del interior del país y en los mercados, incluso en los mercados de barrio, doctor Jerjes Loaiza. ¿Qué significa esto? ¿Por qué ese exceso a la compra del papel higiénico antes que, por ejemplo, proveerse de elementos necesarios para la vida o para el consumo familiar, el arroz, el azúcar? ¿Se le da preferencia o es lo que más resalta, al menos en las canastas o en las canastillas de compras? El papel higiénico representa una suerte de limpieza, pero no como el jabón. El papel higiénico lo que hace es arrancar la suciedad de nosotros. El papel higiénico va a lo más íntimo de nosotros, al aspecto más privado, al aspecto que no conversamos o no solemos decir, que es el aspecto de la evacuación, que es el aspecto de lo que excretamos. Seguramente sirve para muchas otras cosas, pero también sirve para ello. Entonces, en este aspecto lo que estamos tratando de hacer es purgar nuestros miedos. El uso del papel higiénico, la compra del papel higiénico no es coincidente. En realidad tiene que ver bastante con esto. ¿Se me escucha? Sí, purgar nuestros miedos. Eso es interesante, purgar nuestros miedos. Interesantísimo, ¿eh? Sí, es lo que se quiere hacer. Purgar los miedos, los temores, la pesadilla que esto representa. El papel higiénico es blanco. El papel higiénico no solo te purga, sino que el papel higiénico te limpia. El papel higiénico lo que hace es tratar de darte fuerza, fortaleza. Entonces no me basta con uno, tengo que tener para toda la familia. Doctor Loaiza, esta advertencia que ha dado el gobierno, que no se van a dar bonos o ayudas económicas a los que transgredan las normas de bioseguridad y no paguen la multa, ¿cree usted que tendrá un efecto disuasivo? ¿Va a haber una correlación directa entre no te doy bonos si te portas mal, conociendo cómo es la estructura de los diferentes niveles de la sociedad peruana? Disuasivo en cuanto a que no lo vuelvan a hacer para que no los multen, ¿no? Y porque si los multan no les van a dar ningún tipo de bono, puede que sí, pero no es para nada positivo esto. Y no es positivo porque lo que se está haciendo es actuar nuevamente bajo una lógica de la violencia del Estado, bajo una lógica no más que de la disuasión, una lógica pues de de un acto que difícilmente puede terminar una persona incorporándolo como un ejercicio de ciudadanía, sino como un ejercicio de obligatoriedad. Algo así como no poder
no poder actuar por decisión, sino por una obligación, por miedo, por temor nuevamente. Entonces al temor y al miedo, a la muerte que puede representar COVID-19, le sumamos este temor, este miedo que termina llevándote el Estado. Yo no creo que eso sea positivo en ese sentido. Sí, yo entiendo perfectamente su argumento, pero pongámonos en los zapatos de quienes nos gobiernan. Si por las buenas este segmento de la población no hace caso con campañas de sensibilización, ¿no?, de persuasión, ¿qué nos queda? ¿Cómo los alineamos? ¿Qué podemos hacer? No, el tema de la multa es necesaria, ¿cierto? El tema de no darle bono, si se te ha multado, aún está en una situación de pobreza extrema, una situación muy difícil, una situación en la que no tienes que comer, no tienes trabajo, no tienes nada, te lleva a un extremo, en donde el castigo te lleva a la hambruna, y la hambruna te lleva a la muerte, a la ausencia o carencia de defensas suficientes para poder hacer frente a cualquier enfermedad, no solo a COVID-19. Pues esto es un tanto contradictorio, porque el Estado te está castigando de la peor forma, llevándote al hambre. No sé cuáles son las características sociodemográficas de estas personas, pero si son las que digo, entraremos en una contradicción. Creo yo que sí, que todas estas acciones son necesarias, por supuesto que lo son, pero son producto de toda una situación pasiva que estos gobiernos van heredando, gobierno tras gobierno tras gobierno, que es el no incorporar a la población en soluciones, no incorporar a la población a mesas de diálogo, no incorporar a la población a deliberaciones necesarias. Nos hemos acostumbrado a esto y este es el resultado, el no poder construir algo como conjunto, como sociedad civil. Si los peruanos y probablemente mucha gente del mundo tiene miedo, tiene esta idea apocalíptica que usted nos describía al principio, ¿por qué entonces violamos las normas sanitarias? ¿Por qué en muchos casos no utilizamos el tapabocas, no tomamos las precauciones debidas y por el contrario aparecemos en fiestas COVID, en fiestas prohibidas? Entonces, ¿cómo entender estas dos situaciones, doctor? El miedo, pero a la vez también este riesgo que se corre sin importar justamente lo que va a pasar y la posibilidad de contagiarse uno mismo o, lo que es peor, a su familia. ¿Cómo entender estas situaciones? Para contrarrestar el miedo necesito tener una mente positiva. Para contrarrestar el miedo debo pensar que no me voy a morir, sino que voy a vivir mucho. Nadie piensa que va a morir en sí, todos pensamos que somos eternos. Todos pensamos que el día de nuestra muerte no va a llegar nunca, ni la de nuestros familiares seguramente. Por eso es que nos duele tanto, nos duele porque no lo esperamos jamás, nunca, porque es algo para nosotros opresivo, la cercanía de nuestra muerte. Lo pensamos como en una vejez muy lejana, pero la vejez en nuestra cabeza no está. Por eso queremos vivir una vida arriesgada, una vida joven, una vida pues aventurera. Queremos llevar una vida que esté lo más separada de la muerte posible. Entonces, la idea de no tener ningún cuidado o poco cuidado en protocolos determinados tiene que ver con ese sentimiento positivo de no tenerle miedo a la muerte. Al no tenerle miedo a la muerte termino siendo irresponsable, porque esa irresponsabilidad es reflejo de esa sensación de seguridad que tengo al momento de contrarrestar justamente el temor siguiendo los protocolos necesarios. No quiero llevar una vida temerosa, prefiero llevar una vida arriesgada, pero una vida como tal, sin miedo, a llevar una vida con miedo a la muerte. Entonces, ahí se produce una contradicción sumamente difícil que a la larga incluye pulsiones tanáticas o en todo caso un llamamiento a la muerte misma a través de mis actos irresponsables. Bueno, seguiremos hablando, doctor, porque hay varios testimonios de gente, sobre todo llegada a nosotros, que cuentan que una vez que se enteró de que tenía COVID, el ánimo les cambió, como que se le vino la noche, y lo primero que pensaba es en la muerte, porque uno prende la televisión y lo que encuentra es gente entubada. O sea, allí no sé, allí tengo algunas observaciones, pero se las voy a hacer en una próxima entrevista porque ya el tiempo nos va ganando. Muchísimas gracias, doctor Manuel Jerjes, muy gentil como siempre por su apreciación y su contacto con Nacional. Muchas gracias, muy buenos días.